Amén. Amén, Iglesia del Señor. Una vez más, muy buenos días. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Es bueno, es bueno. El Señor siempre tiene para nosotros palabra, provisión, alegría. Como dijo nuestro hermano Moisés, ¿no? Aún el ánimo a través de un abrazo, ¿no? Ese calorcito nos hace sentir muy bien. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Estos vasitos, espero que son de hoy. Gracias. Muy bien, el tema que nos corresponde abordar el día de hoy es un pasado sin dolor. Un pasado sin dolor. Y para eso vamos a abrir el libro de Hechos en el capítulo 26. El libro de Hechos, el capítulo 26. Si me acompañan, por favor, para tener la lectura. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 11. Hechos, capítulo 26, del verso 1 al 11. Hechos capítulo 26, verso 1. Dice así la palabra de Dios. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que pueda defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hasta aquí llegamos en la lectura de la palabra de Dios. Robert McNamara fue secretario de Defensa en Estados Unidos entre 1961 y 1968, ¿no? A él le tocó actuar, digamos, o ser parte de lo que era la guerra de Vietnam. ¿Ustedes escucharon algo de la guerra de Vietnam? Es una guerra en la cual Estados Unidos participó por el temor de que el comunismo se extendiera en la parte de Asia, ¿no? Y en esa época el comunismo era una ideología muy fuerte contra el capitalismo y Estados Unidos tenía temor. Así que él envió sus tropas, ¿no? Y este Robert McNamara fue el responsable justamente de la estrategia. Él era un hombre de números, era un hombre muy inteligente, pero de números, ¿no? ¿Y qué sucedió?
abordó esta guerra contra Vietnam con números. Como quien dirige una empresa, como quien busca una ganancia, no importando los recursos, no importando la gente, él dijo 1 más 1 es 2, y eso es lo que yo quiero. Así que cogió lo que él tenía, la potencia de una nación como Estados Unidos, y él empezó a actuar en esta guerra. Y una de las primeras cosas que él hizo fue enviar cantidad de ejército, cantidad de soldados a Vietnam. Y no sé si ustedes han escuchado cómo regresaron esos jóvenes, esa gente. Ellos regresaron traumados. En su mente habían imágenes que habían visto que no podían quitar de su cabeza. Algunos venían mutilados, algunos venían sin brazos, sin piernas. Pero McNamara decía, esta guerra la tenemos que ganar. Así que mandó. No solamente hizo eso, abusó de la potencia que tiene Estados Unidos y encargó bombardeos constantes, bombardeos con napalm, que es un explosivo muy fuerte. Y todo ello hizo que muriera mucha gente, bombardeó aldeas, bombardeó lugares donde no había soldados. Habían solamente civiles, pero igual murieron. Había un uso desproporcionado de lo que era la potencia, ¿no? Es más, inclusive, ya empezó a usar lo que llaman las armas químicas, ¿no? Y se usó lo que se llama el agente naranja, ¿no? Y este agente naranja empezó a envenenar la vida de los vietnamitas, al punto de que pasaron varias generaciones contaminadas por este agente naranja, haciendo que los niños, las nuevas generaciones, vinieran con deformaciones, vinieran ya con las células malogradas y haciendo que la gente se muera de cáncer. ¿A raíz de qué? Del uso de estas herramientas químicas, de estas armas químicas. Se estima que más de 2 millones de vietnamitas murieron en esta guerra. Ahora, Estados Unidos perdió la guerra. Perdió la guerra, ¿no? Pero la secuela de muerte fue terrible, ¿no? Y quisiera leer esta nota que dice, durante años, McNamara, este secretario de Defensa, defendió sus actos, hasta que ya anciano escribió, estábamos equivocados, terriblemente equivocados. En su rostro y en su voz podía leerse la pregunta que nunca dejó de atormentarlo. ¿Cómo pude haber hecho esto? ¿Cómo pude haber hecho esto? Su historia no habla del arrepentimiento como acto final, sino como condena diaria, una carga que lo acompañó hasta el final. ¿Qué es lo que este hombre transmite ya en su ancianidad? A pesar de que en el tiempo de su fortaleza, en el tiempo de su razonamiento, en el tiempo de su fuerza, él, cuando le confrontaban con lo que había hecho, ¿qué decía? No, esto es justificado. No, esto está bien. Es correcto, está bien que hayamos enviado tantas tropas, está bien que hayamos enviado tantos agentes químicos, está bien que hayamos bombardeado gente inocente, está bien, está justificado, era una guerra. Pero cuando llega a su ancianidad, ¿qué sucede? Hay algo que no se puede detener y es ese dique que no se puede establecer un dique contra la conciencia. Llega un momento en que la conciencia desborda. Y este hombre, cuando su conciencia desborda, tiene que decir, ¿cómo pude haber hecho esto? ¿Cómo pude yo haber hecho esto? Y este hombre tiene una carga de su pasado con malos recuerdos, con malos recuerdos.
El tema que nos toca abordar hoy es justamente un pasado sin dolor. Y yo pregunto, ¿este hombre tenía un pasado sin dolor? ¿Qué piensan? No, no. Sus palabras y su corazón muestran de que había dolor en su alma porque él había hecho algo que no debía. Ahora bien, si nosotros pensamos un poco en el pasado, ¿qué es el pasado? Es todo aquello que ya hemos recorrido, que no podemos cambiar, pero que viene a nuestro presente a través de ¿qué? De los recuerdos, Repito, el pasado es todo aquello que ya caminamos, que no podemos cambiar, pero que viene a nuestro presente a través de los recuerdos. Si esos recuerdos son buenos, ¿qué traerán a nuestro corazón? ¿No? Contentamiento, ánimo, ¿no? Pero si los recuerdos son malos, ¿qué traen? Traen dolor, ¿no? Traen dolor. Trae dolor al corazón. Y el dolor se produce principalmente por dos causas. Uno, o hicimos cosas malas y por ello nos sentimos mal, o nos hicieron cosas malas, pero nosotros no perdonamos y por eso nos sentimos mal. ¿Me dejo entender? O nosotros hicimos cosas malas y por eso nuestra conciencia nos acusa, o otras personas nos hicieron cosas malas y por ello nos sentimos mal porque no hemos perdonado a esas personas y nos recuerda y nos da dolor. Ahora bien, el pasado, ese pasado que duele, ustedes saben, eso no se comparte, ¿no? Cada uno de nosotros con esas cosas que no queremos recordar, estamos contándolas, diciéndolas. No, se lleva ahí en silencio, ¿no? Y cuando las hablamos, cuando nos toca hablar de esas cosas, ¿cómo lo hacemos? A veces, entre lágrimas, con dolor. Mientras recordamos, la herida vuelve a abrirse y empieza nuestro corazón a sangrar, a nuestra alma a sangrar con nuestras lágrimas, porque es algo que nos produce dolor. O si es algo que nos hicieron, el resentimiento. Y se escucha cuando contamos aquello, el resentimiento, ahí está. Lo que tenemos contra esa persona que nos hizo daño, lo que tenemos contra aquellos que nos defraudaron, se siente, se nota en sus palabras. Esta persona está resentida, no ha perdonado. Y eso produce dolor, ¿no? Muchas personas buscan aquietar ese dolor con vicios, con el alcohol, con la droga, con los placeres, con el dinero. ¿Por qué? Porque no quiere nadie vivir con dolor. ¿Alguien quiere vivir con dolor en el alma? ¿Alguien quiere vivir con recuerdos que nos atormentan? Creo que no. Y la gente busca ahogar eso, busca hacer algo para olvidar, hacer algo para limpiar eso, otra cosa que me embote. Y ya tenemos a la gente que se mete en el trago y toma hasta que ya su mente queda nublada. Lo más triste es que cuando están ebrios, ¿qué hacen? Están llorando, ¿no? Por eso que les dolió. Y el que se mete a la droga, allí está consumiendo lo que no debe consumir, tratando de nublar toda su cabeza, todo lo que tiene contra sus padres, todo lo que tienen contra aquel que le hizo daño. Y sin embargo, cuando se va a la droga, sigue allí el recuerdo. Sigue el pasado que duele. Sigue el pasado que duele. Ahora, es verdad, quizás este hombre tenía una carga de conciencia muy alta porque son miles
de personas que murieron por su responsabilidad. Bueno, pero yo no soy secretario de defensa, dirás, ¿no? Así que tampoco, ¿no? No es tanta mi carga, ¿no? Pero quizás la carga a la cual nosotros tenemos que enfrentar es otro tipo, ¿no? Quizás está aquel hijo, aquella hija a la cual hicimos daño. No que hayamos disciplinado a nuestros hijos, porque hay que disciplinar a nuestros hijos, pero algunos disciplinaron con cólera. No disciplinaron, sino maltrataron. Y cuando los hijos crecen con un daño en el corazón. O aquellos que abandonaron a sus hijos, abandonaron a sus hijas, y el papá, la mamá buscaban los hijos buscaban ese calor de papá y mamá, pero papá y mamá no estaban. Estaban en el trabajo, estaban en las amistades, estaban en tantas cosas que hoy el mundo nos da, y los hijos en casa. Eso va creando en el corazón de los hijos un vacío, un daño, un dolor. Y a veces cuando los padres ya están ancianos, miran a sus hijos y dicen, ¿por qué mis hijos son tan indiferentes conmigo? ¿Por qué no sienten compasión de mí que soy anciano? ¿Por qué? Porque esos hijos tienen en su corazón un dolor que no ha sido sanado. A veces es a la inversa. A veces son los padres los que sienten esa falta de atención de los hijos no se despreocupan, son irrespetuosos, les levantan la voz, hasta les levantan la mano. Hay hijos que les pegan a sus padres ancianos, les insultan, les dicen cosas groseras. Y eso produce dolor en el corazón de los ancianos. Y así podemos ver que no solamente necesito ser el responsable de una guerra para hacer daño, yo puedo hacer daño a mi prójimo. No solo a mi familia, inclusive a mis amistades. Yo puedo decir palabras que no debería haber dicho, puedo ofender, puedo insultar, puedo menospreciar. Y eso produce dolor en el corazón de la otra persona. Porque es así, somos gente sensible. Aunque ahora nos hayamos puesto detrás de un aparatito que se llama celular, aunque hoy nos hayamos puesto detrás de una computadora y no nos vemos las caras, pero con lo que nosotros escribimos, transmitimos cosas, transmitimos ideas y la gente es afectada por eso que transmitimos. Inclusive por lo que no transmitimos. Aquellos que no hablamos, aquellos a los que no saludamos, también son afectados. ¿Por qué? Por nuestra indiferencia. Porque no los atendemos. Y empezamos a tener distancia y sembramos dolor en el corazón, sembramos dolor en los hermanos, inclusive en la propia iglesia. Podemos sembrar dolor. Tenemos que tener cuidado. Porque, hermanos, todo esto que estoy diciendo, en su momento lo podemos justificar, como lo hizo McNamara, ¿no? No, está justificado, la guerra tiene su precio, hay que ganar. Pero cuando llega un momento en que ya no puedes negar tu conciencia, todas esas cosas te van a pasar la factura. Y viene el tormento, y vienen los recuerdos, y viene ese hijo al que ya no le importas porque está lejos, viene esos padres que ya no te atienden, vienen esos amigos que ya no son tus amigos, porque la distancia se hizo muy larga en el corazón. Nosotros tenemos que prevenir eso, porque es real que en el caminar podemos hacer daño. Intencional o no intencionalmente podemos hacer daño. Tenemos que ser conscientes de ellos. Hermanos, no somos perfectos. No somos perfectos. O hay alguien aquí ya perfeccionado. Estamos en un proceso, amén. Estamos en un proceso, pero no somos perfectos. Y a veces una actitud daña a nuestra esposa, a veces unas palabras dañan a nuestro esposo, a veces una falta de atención
daña a nuestros hijos, daña a nuestros padres. Nosotros tenemos que tener cuidado de no estar sembrando dolor en el corazón de la gente. Ahora bien, el apóstol Pablo, en esta lectura que hemos tenido, él está presentando su defensa cuando es llevado, digamos, delante de Festo, el procónsul de esa época, y el rey Agripa, porque a él lo agarraron los judíos, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Él había ido al templo, estaba ahí en el templo, y dijeron, este es el que predica, agárrenlo, y pum, lo agarraron, y ya lo iban a matar. Ya lo iban a matar, así que él dijo, yo apelo al César. Y cuando alguien decía, yo apelo al César, ya no lo podían tocar. Pero ¿qué tenían que hacer? Tenían que enviarlo al César, pues, que estaba en Roma, ¿no? Así que Pablo empieza ese camino, y en ese camino, para que la turba no lo maltrate, lo llevan aquí donde está Festo, donde está Agripa, y Pablo lo llaman, a ver, Pablo, ¿qué cosa tienes tú que decir? Cuéntame por qué te están queriendo acusar, cuál es la razón por la cual tu gente te quiere matar. Y Pablo empieza a decir lo que ya hemos leído, ¿verdad? Yo no he hecho nada. Pero él medita y él dice algo dentro de lo que él cuenta, y en el versículo 9 lo vamos a volver a leer. Hechos capítulo 26. El verso 9. Y Pablo está contando esto y él va a decir en Hechos capítulo 26, el verso 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas, ¿qué dice? Contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y noten, hermanos, lo que Pablo dice aquí. Él había creído, ¿qué cosa? ¿Qué cosa había creído? ¿Que era qué? Que era su deber. ¿Qué es lo que yo tenía que hacer? ¿Qué cosa? Ir contra el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, hermano, nosotros podemos hacer muchas cosas equivocadas en base a lo que nosotros creemos. Yo creo que está bien así a mi hijo darle con palo, con clavo, con manguera, voy a darle con cólera, porque a mí me criaron así, mira qué bien he salido. ¿No? Sí, la Biblia nos dice disciplina, no maltrata. Mira, yo creo que con darle a mis hijos dinero, estudio, suficiente. Yo creo que tengo que quemarme el lomo allí en el trabajo, que no me vean nadie, no importa, porque eso es lo mejor, la plata hay que darle a mis hijos, con eso van a ser felices. Yo creo que a la iglesia hay que darle domingo nomás, porque más, ya no, pues Señor ya sabe que yo soy salvo, el Señor me ama, el Señor me bendice, el Señor me tiene paciencia, el Señor me quiere, yo soy su preferido. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Yo creo. Pablo decía, yo creí que lo mejor era perseguir a Jesucristo y a todos aquellos a los que creían en su nombre. Eso es lo que dice en el verso 9. Yo creí. Hermanos, ¿cuántas cosas hacemos creyendo nosotros que es lo mejor? Es nuestro parecer. Y Pablo está diciendo aquí, yo había creído, yo pensé, a mí me parecía ir contra el nombre de Jesús. Verso 10. Lo cual también hice, ¿dónde? En Jerusalén. Ojo con la lista. Yo encerré en cárceles a unos cuantos. ¿Se acuerda cuántos mató Magnamara? Mucha gente, ¿no? Pablo también tenía esa lista. Yo encerré en la cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron,
yo di mi voto. Es decir, yo apoyé, yo aplaudí, yo dije, yo soy testigo de que esta muerte es correcta. Que vivan los muertos, que vivan los cristianos muertos. Yo apoyé. Así que como McNamara, ¿se acuerdan? Que tenía la sangre de millones de gente en sus manos, Pablo también tenía la sangre del mártir Esteban en sus manos. Dice el verso 11. ¿Y cuánto? Siempre démosle atención a esa palabra. Muchas veces, castigándolo en todas las sinagogas, lo forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí, hasta en las ciudades extranjeras. Pablo trae a cotación su pasado. Trae a memoria su pasado. Yo les pregunto, ¿este es un pasado que vale la pena recordar? No. Sin embargo, Pablo trae su pasado. Pero es interesante que él no lo cuenta, no dice que contó entre lágrimas, no dice que ahí estaba llorando, quebrantando, no. Él trae su pasado y no solamente aquí, se lo comenta a los Gálatas, en otras ocasiones él menciona esto que él hizo antes cuando no conocía al Señor. Él lo trae a cotación, pero ya no le duele. Ya no le duele, sino que ese pasado, esa experiencia equivocada, lo usa ¿para qué? Para ilustrar hoy lo que es correcto. ¿Y por qué Pablo ya no sentía dolor? ¿Por qué Pablo tenía un pasado sin dolor? Porque Dios obró en su vida. Porque Dios obró en su vida. Y Pablo nos va a narrar cómo es ese proceso aquí en el capítulo 26 de Hechos. Él nos va a decir cómo hizo Dios para que eso que era insanable, no había psicólogo al cual pudiera ir y le limpiara esa conciencia, no había sacerdote al cual fuera a confesarle todas estas veces, 1000 veces, y no le iba a borrar la conciencia, no le iba a borrar el dolor que tenía en su corazón, no se lo iba a borrar, no había hombre que pudiera ayudarlo. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. Jesucristo. Y él va a narrar cómo fue ese proceso. Y nosotros vamos a aprender en esta mañana cómo podemos hacer que nuestro pasado no nos duela en el presente. ¿Ok? ¿Cómo hacemos que nuestro pasado no nos duela en el presente? Dice el verso 12 de Hechos capítulo 26. El apóstol Pablo está contando: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes especiales y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Lo primero que hace el Señor cuando quiere limpiar un pasado que nos duele, un pasado que nos atormenta, un pasado que se transpira a través de nuestro carácter, a través de nuestro rostro, cuando Dios quiere limpiar un pasado, sanar un pasado en nosotros, lo primero es confrontarnos con ese pasado. Ojo. No es que Dios dice: no, tú eres un buenito, no te preocupes, no va a pasar. No.
Hermanos, si queremos realmente sanar el pasado, hay que abordarlo. Y el Señor Jesús lo confronta. Él tiene un encuentro personal ¿con quién? Con Cristo Jesús. No con la religión, no con una persona, no. Él tiene un encuentro con Jesús, con la persona del Salvador, con aquel que, como hemos visto en las clases los martes, es el Mesías. Es aquel que Dios ha puesto, ¿para qué? Para que por él tengamos perdón de pecados, para que por él tengamos vida eterna, para que por él tengamos una vida nueva, para que por él broten de nosotros ríos de agua viva, para que por él nuestros pecados sean perdonados y podamos tener acceso a la presencia de Dios. Él es nuestro Salvador, Él es el Mesías, Él es Jesucristo nuestro Señor. Para Él, para eso nos dio a Jesús el Señor. Para que Él nos salve, no para que hagamos una religión de Él, sino para que nos acerquemos a Jesucristo y Él toque nuestra vida dañada y la haga una nueva. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas y el pasado sanado. El primer paso es encontrarnos con Jesús. Pero este Jesús, como digo, no nos va a apañar, no va a decir, no, ya metamos todo a un cofre porque no ha pasado nada. No es así. Lo que hace el Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo, Pablo? ¿Me estás persiguiendo a mí? Lo primero que hace el Señor es confrontarnos con su palabra y mostrarnos que estamos equivocados. Cuando el Señor nos enseña, por ejemplo, que yo debo amar a mis padres, honrar a mis padres, y escucho la prédica que me habla que debo honrar a mis padres, y me doy cuenta que no lo estoy honrando, y me doy cuenta que pegarles, gritarles en su ancianidad no es correcto. ¿Qué está haciendo el Señor? Está confrontando mi mal actuar con su palabra. Y quisiéramos que Dios nos hable y nos confronte. Él toma nuestra vida y la pone a la luz de su palabra. Y su palabra nos confronta. ¿Me dejo entender? No es el Jesús, imagen, no es la persona que habla de Jesús, es Jesús mismo que coge su palabra y nos dice, eso es lo que tú tienes que hacer, pero no es lo que tú estás haciendo. Esto es lo que yo te dije, si alguno tiene algo contra ti, perdone a su hermano. ¿Estás perdonando? No estoy perdonando. Lo primero que hago es confrontarte. Estás haciendo mal. Si tú todavía tienes recuerdos de gente que te hizo daño y tú no has perdonado, ¿estás haciendo lo que Dios quiere? No. Porque el Señor dijo, perdonad y seréis perdonados. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco Dios os perdonará tus ofensas. La palabra de Dios lo primero que hace es confrontarnos, hermano. Y hermanos, ¿cuántas veces esto es lo primero? ¿Y cuántas veces la persona, aún el creyente, responde a esta confrontación? Y Dios nos ha estado confrontando muchas veces, ¿verdad? A través de su palabra Dios nos ha mostrado cosas que debíamos corregir, cosas que debemos hacer. Y cuando el predicador o la oración se da, nosotros decimos, sí, Señor, yo soy consciente de ello, te pido perdón, y me pongo en pie, levanto mi mano y digo, Señor, yo soy pecador, reconozco que esto no es correcto. Esa es la confrontación, ¿correcto hasta allí? Hermanos, sin confrontación no hay cambio de vida. Entiéndase, ¿ya? No es solamente presentar a Jesús como el buenito,
Este Jesús se presenta diciéndote, yo soy bueno, pero tú necesitas de mí. Porque tu vida no refleja lo que tiene que reflejar. Tu vida no agrada a Dios. Tu vida está lejos de Dios. Es más, ni siquiera lo tienes a Dios en tu corazón. Para ti Dios es una religión. Para ti Dios es algo que me acuerdo el domingo. Para ti Dios es un rito que cumplo. Pero Dios es real. Dios es un Dios que quiere vivir en tu corazón. Y para eso vino Jesucristo. Lo primero que Él hace es confrontarnos. Y como digo, muchos de nosotros hacemos este primer paso. Pero ahí no quedó todo. Si yo soy confrontado y reconozco, ok, ya empezamos con algo. Pero no es todo. Y por eso, hermanos, muchos creyentes, mucha gente va a la iglesia una vez, escucha la palabra de Dios, se confronta al Señor, reconoce, pero no cambia. No hay cambio en su carácter, no hay sanidad en sus recuerdos, no cambian sus emociones. ¿Por qué? Porque solamente se quedó en la confrontación. Pablo va a decir que sucedió algo más. En el verso 16, ¿qué dice? A ver. Perdón, me olvidé de mencionar algo. Una cosa importantísima, ¿no? Que de repente aquí no se menciona, no lo busquen, pero en Hechos capítulo 9, verso 6, sí lo menciona, ¿no? Cuando Jesús se le presenta a Pablo y le confronta, ¿saben lo que hace Pablo? Primero pregunta él, ¿quién eres? ¿No? ¿Qué le dice? ¿Quién le responde? ¿Qué respuesta recibe? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy aquel Dios al que tú no quieres buscar. Yo soy aquel Señor al cual tú no obedeces. Yo soy ese Señor. ¿Y qué hace Pablo? ¿Qué dice Pablo? Pablo responde, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es interesante, ahí hay una rendición de la voluntad de Pablo. Se rinde a la voluntad de Dios. ¿Estoy mal? Estoy haciendo mal. Y ahora quiero hacer el bien. Dime qué tengo que hacer. Dime cómo debo tratar a mi esposo. Dime cómo hacer fiel a mi esposa. Dime cómo debo criar a mis hijos. Dime cómo debo comportarme en mi trabajo. Dime cómo debo comportarme en la iglesia. Enséñame porque no sé. Y ese es el resultado de la confrontación. ¿Ok? ¿Me dejó entender? ¿No? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces ahora sí pasamos al verso 16 y viene el segundo punto, ¿no? Y el verso 16 dice, y el Señor Jesús le va a decir a Pablo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. Muy bien, Pablo reconoce que estaba andando mal. Pablo reconoce que en su vida había cosas que tenía que cambiar. Y él era consciente de ello porque su conciencia lo atormentaba. Y cuando se enfrenta a la palabra, él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor le dice, ok, primero que nada, vamos a cambiar tu identidad. Porque tú antes eras perseguidor. Ahora vas a ser testigo. Tú antes perseguías a la iglesia, ahora tú vas a ser la iglesia. Y lo que hace el Señor aquí es decirle a Pablo, muy bien, tú has reconocido, te has rendido, ahora tienes que cambiar tu chip. Quieres cambiar tu identidad. Tú ya no eres un inconverso, tú no eres una persona que no me ha visto, tú me has visto, me ha aparecido a ti y por cuanto me has visto, has tenido un encuentro personal conmigo, ahora tienes que hablar, tienes que ser testigo. Porque hermanos, bien lo dijo el apóstol Pedro, nosotros no podemos callar aquello que hemos visto y oído. Y hermanos, ¿cuántos de aquí hemos visto la mano de Dios en nuestra vida?
¿Cuántos hemos recibido el perdón de Dios, la restauración, el consejo, la ayuda, aún lo sobrenatural? ¿Lo hemos visto o no? Hemos visto la obra de Dios y sin embargo, callados estamos y no hablamos y no contamos de las maravillas de Dios que vivimos diariamente. Y no contamos de ese Dios que sana nuestras heridas. Y no contamos de ese Dios que perdona nuestros pecados. Y no contamos de ese Dios que gobierna nuestra vida para no hacer daño ya a nuestro esposo, nuestra esposa. Ya no hablamos de ese Dios. Pablo entendió que ahora ya él no va a ser el perseguidor, ahora va a ser testigo. Y es lo primero que tenemos que, perdón, lo segundo que tenemos que tener. Lo primero es la confrontación y el arrepentimiento. Pero lo segundo es mi identidad, hermanos. Yo soy testigo. Yo soy testigo porque lo he visto. Ya no soy el padre maltratador. Soy el padre formador. Diferente, ¿no? Una cosa es cuando yo soy el padre que cuando llego a mi casa todos se esconden porque ay, qué miedo. No, no. Yo soy el padre que llega a mi casa, que soy severo cuando tengo que ser severo, pero soy un padre formador. Es diferente, ¿no? Ya no soy ese esposo, esa esposa infiel que está mirando por otros lados cuando en casa el esposo o la esposa está esperando. No, 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 no. Ahora soy la ayuda idónea, el cabeza de mi hogar. Cambio mi identidad. ¿Se dan cuenta? Cambio mi identidad. Cambio en mi cabeza, ¿no? A los hombres a veces nos da eso a los 40 años, ¿no? Cuando viene eso que ya tenemos 40 y no sé qué sucede, pero sucede en todos los hombres, ¿no? ¿Qué pasa a los 40 años con los hombres? Nos empezamos a poner pantalones apretaditos, polos así bien ajustados, nuestros lentes negros, ¿no? Y empezamos a querer vernos como ¿qué? Como jóvenes, ¿no? Como chibolos, ¿no? Y sin embargo eso es simplemente no ubicarnos en lo que somos. Y lo que el Señor le va a decir a Pablo es que tú tienes que ubicarte en lo que tú eres. Tú eres testigo. Porque tú has vivido un encuentro personal conmigo, porque tú has escuchado mi palabra, porque tú has vivido mi poder transformador. Entonces habla, entiende, ahora eres testigo. Te cambio de aquí a acá. Te cambio de ser un descuidado a una persona prolija. Te cambio de ser una persona que reniega, insulta a su esposa, la maltrata, a un esposo comprensivo, amoroso, que edifica su casa. Ese cambio hace el Señor. Y cuando nosotros asumimos nuestro rol, nuestra identidad, cambiamos, hermano. Pero el creyente, el problema es que a veces solamente se queda en, sí, yo he pecado, está bien, pero no asumo mi identidad. Ahora yo soy cristiano. Y porque soy cristiano, no puedo estar filtreando con la inconversa. Ahora, porque soy cristiano, no puedo estar diciendo mentiras. Porque soy cristiano, no puedo estar haciendo los vicios y tantas cosas. No puedo estar gritando, no puedo estar renegando. Porque soy cristiano, soy testigo. Y tengo el poder de Dios en mi vida para transformarme. Y soy testigo de ello. Y soy testigo, puedo hablar de ello. Así que lo segundo que hace el Señor luego de confrontarlo es cambiarle su identidad. Tú eres testigo. Tú eres testigo, Pablo. Y yo te pregunto, ¿tú eres testigo? Ojo, ¿eres testigo? ¿Has visto el poder de Dios en tu vida? ¿Has visto ese poder que sana? Entonces asume tu nueva identidad. Eso es lo que a veces no transforma al creyente. Se queda en soy malo, pero no. Ahora soy bueno. Ahora estoy en Cristo. Ahora soy nueva criatura. Ahora soy hijo del Rey. Ahora soy una princesa del Rey. Ahora soy del Señor. Esa es mi identidad. Y mi identidad me cambia. Me cambia. Cambia mi conducta. Cambia mi patrón. Soy un testigo del Señor. Amén. Pablo dice, el Señor me confrontó. Segundo, el Señor me cambió mi identidad. Tercero,
verso 17. Librándote, verso 17, de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora, ¿qué dice? Te envío. Ahora lo que hace el Señor Jesús. Muy bien, ya cambié tu identidad, ya sabes quién eres. Ahora te voy a cambiar tu dirección. Porque ¿se acuerdan a quién iba dirigido Pablo? ¿A quién perseguía? ¿Se acuerdan? A toda la iglesia, él los perseguía. Él estaba ahí tratando de hacerlos que blasfemen el nombre del Señor. Estaba ahí tratando, está enfocado en hacer daño. Ahora el Señor, no, ahora te voy a cambiar de dirección. Ahora, ¿a quién tenía que ir? A los inconversos, a los que no han escuchado de Cristo, a aquellos que están viendo sus matrimonios romperse, a aquellos que están viendo su corazón lleno de rencor, a aquellos que están necesitando de Dios, a aquellos que no tienen esperanza, a aquellos que necesitan restauración. A ellos te envío, dice el Señor. Y Dios cambia la dirección, el enfoque de la vida de Pablo. Ya no te vas a enfocar en hacer daño a la iglesia, ahora te enfocas en los que tienen necesidad. Y hermanos, lo tercero que nosotros debemos hacer, luego que somos confrontados y luego que asumimos que somos testigos, ahora es enfocarnos en aquello que Dios quiere que nos enfoquemos. Y hermanos, como creyentes, como gente que ha conocido a Cristo, como gente que ha conocido su poder, como gente que recibimos del Señor poder y bendición, estamos llamados a ir a aquellos que no tienen esperanza, a aquellos que no tienen a la ayuda que nosotros tenemos, aquellos que aún habiendo caído necesitan ser levantados. Necesitamos enfocarnos en el necesitado. Hermanos, dejemos de enfocarnos en nosotros mismos. La iglesia, ya lo he dicho otras veces, a raíz del COVID se ha cerrado en su búnker, que es su familia, y de ahí no sale. Y mientras mi familia esté bien, yo estoy bien. Y el mundo afuera se muere. Y tenemos que volver a entender que la dirección que nos ha dado Dios es: ve a los perdidos, ve a los gentiles, ve al que tiene necesidad y tráelo a la iglesia, invítalo el domingo, invítalo que venga a escuchar la palabra de Dios, porque Dios tiene poder para cambiar el alma. Dios no ha dejado de ser el mismo. Dios sigue hablando hoy a la gente y Dios cambia el corazón de la gente. Nosotros tenemos que ir por ellos. Nosotros tenemos que insistir, nosotros tenemos que abrir nuestros ojos a la dirección que Dios nos está dando ahora. Y la dirección que nos está dando Dios ahora es ayuda al que necesita. Ve, abre tus ojos a la necesidad de otros. Yo me encargo de tus temas, me dice el Señor. Tú encárgate de buscar a los que necesitan. Y eso sucede, hermanos. Cuando tú buscas a Dios, Dios te da provisión. Dios te da sanidad, Dios cuida a tu familia, Dios abre las puertas en tu negocio, Dios cuida a tus hijos. Cuando tú estás enfocado ¿en qué? En la dirección que Dios te da. A Pablo le dice: yo te envío a una nueva dirección. Deja de estar en pos de lo que tú piensas. Anda a lo que yo te digo. Y hermanos, hoy el creyente a veces se ve envuelto en la dirección que este mundo nos da. Y este mundo a veces la dirección que nos da es: busca tu deleite, busca sentirte divertido, busca la prosperidad, busca que toda tu familia esté bien, busca, y todo nos encierra en nosotros mismos. No sé si se han dado cuenta. Y el Señor dice: no, yo ya te amé, yo ya te di todo, eres la niña de mis ojos, no necesitas nada, me tienes a mí. Anda al que no tiene nada, anda al que está seco en su corazón, anda al que necesita ser restaurado, anda al que necesita perdón. Esa es la dirección que Dios nos da. Amén. ¿Se entiende? 3 cosas. Primero, la confrontación, ¿correcto? Segundo, la identidad, ¿no? Soy testigo. Pero tercero, una nueva dirección. Una nueva dirección. Dejarme de mirar a mí mismo
y empezar a ver al que necesita, a Cristo Jesús. ¿Se entiende? ¿Se entiende, hermanos? ¿Qué? Y finalmente, el Señor le da un nuevo propósito. Verso 18. ¿Para qué va a ir? ¿Para qué? ¿Qué dice el verso 18? Para que abras sus ojos, para que se conviertan, para que de las tinieblas a su luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santos. Ya sabes a quién tienes que ir. ¿Para qué tienes que ir allí? ¿Para divertirlos? ¿Para entretenerlos? Sí, amiguito, qué bueno, qué bueno. No. ¿Para qué tienen que ir? Para que le compartas el mensaje que cambia la vida. Para que le hable de Jesús que perdona sus pecados, para que pasen de las tinieblas a la luz, para que entiendan que mientras no tienen a Cristo, están bajo la potestad de Satanás. Y les dices que en Cristo hay libertad. Y le compartas que en el Señor hay un propósito de vida distinto, hermanos, y cuando nosotros abrazamos este propósito de Dios, nuestra vida cambia. Nuestra vida vaya siendo llenada. Y cuando llegamos al fin de los días, ya sea viejo, joven, no interesa, hermanos, podemos decir como Pablo: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios fue mi propósito de vida. Pero cuando el propósito de mi vida es yo, y el dinero, y mi disfrute, y mis paseos, y mis fiestas, y todo soy yo, hermanos, llego a fin de mi vida y voy a ser un amargado que no tengo nada que decir sobre mi vida. Mi vida no valió porque no abracé el propósito de Dios para mi vida. Dios se da un nuevo propósito, y es que la gente deje su esclavitud en el pecado y se vuelva a Jesucristo, el Salvador de nuestras vidas. ¿Se entiende? Noten, el Señor lo confronta, le cambió su identidad, le cambió la dirección y le cambia el propósito de vida. Yo te pregunto, ¿para qué vives tú? ¿Para qué vives? Sé sincero. Pregúntate, ¿para qué vives? Lo principal es que vivas para transmitir el mensaje de Dios. Todo lo demás es accesorio, hermano. No es que no lo hagas. No quiere decir que no vas a atender a tus hijos. No quiere decir que no vas a trabajar. No quiere decir que no vas a cuidar tu casa. No. Pero ¿para qué lo hago? Para Dios. Si crío hijos, es para que ellos sean temerosos de Dios. Si trabajo, es para que con mi trabajo refleje que soy un cristiano, y para con ese dinero sostenerme y apoyar la obra. El propósito de la vida orienta todos tus esfuerzos. Y cuando el propósito de mi vida es que el evangelio corra, entonces mi vida camina en armonía. ¿Que voy a tener problemas? Claro que sí. Pero tengo armonía en lo que hago. Y aún ese problema me ayuda bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Siempre y cuando yo esté enfocado en ¿qué? En el propósito de Dios para mi vida. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces no nos quedemos solamente, sí, estoy mal. Tengo que asumir mi identidad, soy testigo. Tengo que tomar la dirección que Dios me da. Ve al que necesita. Y tercero, asume el propósito para tu vida y que sea luz y sal para el que tiene necesidad. Ese es tu propósito. Hay algo que no puedo dejar de mencionar, y es a lo cual nos vamos a enfrentar.
si nosotros realmente queremos dejar el pasado atrás y queremos vivir una vida distinta y nueva, hay algo al que nos vamos a enfrentar. Por favor, Hechos capítulo 9. Allí se narra también este evento, pero se menciona algo más. Hechos capítulo 9, por favor. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, ¿lo tienen? Verso 6, el apóstol Pablo se encuentra con Jesús y dice, él temblando y temeroso dijo, ¿qué dijo? El Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo de la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. Y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, voy inmediatamente, Señor. ¿Dijo eso? ¿Qué dijo? Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. ¿Qué pasa aquí? Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor. Pablo escuchó la palabra del Señor que le decía que tiene que cambiar. Y Pablo entonces asume una nueva identidad. Pablo asume una nueva dirección y Pablo asume un nuevo propósito para su vida. Pero ahora tiene que caminar. Y cuando empieza a caminar, ¿qué sucede? Tiene que enfrentarse ¿con qué? Con lo que él era antes. ¿Se han dado cuenta? Los creyentes, los mismos creyentes decían, pero este era el que nos perseguía, pero este es el que nos azotaba, pero este nos va a llevar a la cárcel. ¿Se acordaban de la vida pasada? Y a veces nosotros, hermanos, cuando queremos cambiar, a veces aún nuestros mismos hermanos, nuestra misma familia, nos va a decir, oye, pero ¿cómo ahora me hablas de cariñita, amorcita, linda, preciosa? Si tú me parabas gritando, me decías, oye vieja, ándate. Ahora, ¿por qué has cambiado? Si tú eres un renegón, ¿no? Si tú eres una quejosa. Hermanos, cuando queremos cambiar, a veces lo primero que vamos a enfrentar es a nuestros seres queridos recordando lo que éramos antes. Aquí Pablo tiene que enfrentarse con un Ananías al que el Señor dice, anda y ora por Pablo. Señor, pero Pablo es así, pero no. ¿Qué le dice el Señor? El verso 15. El Señor le dije, ¿qué le dice? Ve, se acabó. Tú anda y obedece, porque este era un hombre viejo, pero ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús. Y hermanos, si tú decides cambiar, si asumes tu identidad como testigo de Dios, si tú empiezas a dirigirte y acercarte a la gente que tiene necesidad de Cristo, si tú asumes eso como propósito de vida, hermano, tu vida va a cambiar. Y la gente va a decir, pero si tú eres así, no te importa eso, hermanos. No te importa eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios respalda a una vida que ha decidido cambiar. Dios respalda una vida que está dispuesta a dejar el pasado atrás. ¿Y qué habla que realmente has dejado un pasado atrás? ¿Qué habla que realmente tú has cambiado? Lo que dice allí
en el verso 19, noten. 18, vamos a ver para encontrar. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró, ¿qué cosa? La vista. Se levantó y fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, ¿qué dice? Recobró las fuerzas y estuvo Saulo por algunos días, ¿con quién? ¿Con quién? ¿Qué hacía él con los discípulos? ¿Qué hacía antes con los discípulos? ¿Qué hacía antes con los discípulos? ¿Y ahora? Hermanos, ¿qué nos limpia de un pasado doloroso? Un presente distinto. ¿Qué nos limpia de un pasado doloroso? Un presente distinto. Si yo he sido un maltratador de mi esposa, yo le he dañado con mis palabras, yo la he ofendido, ¿qué va a hacer que yo ya no viva ese recuerdo? Que hoy ya no la maltrato, que hoy lo trato bien, que hoy le hago realmente una vida dichosa. Hay gente que se lamenta por su pasado, pero su presente es el mismo. Lo que te cambia realmente y te sana del pasado es un presente distinto. ¿Y por qué Pablo podía dar testimonio y contar su vida pasada? Porque su presente era distinto. Porque ahora sí podía estar con los discípulos. Porque ahora se podía bautizar. Porque era una nueva criatura. Y lo mostraba en su hoy. Si, hermanos, queremos nosotros que no haya un doloroso pasado, hoy vivamos una vida distinta. ¿Se entiende? Oramos al Señor. Oramos al Señor. Cierra tus ojos, por favor, y guarda silencio, guarda silencio, guarda silencio, porque el Señor ha sido bien claro en esta mañana para todos nosotros. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos, por favor. El Señor no quiere que andes con ese pasado que te duele, con esos resentimientos en tu corazón. El Señor dice, yo quiero hacer de ti una vida distinta. Yo sé que ya crees en mí, pero quiero hacerte testigo. Quiero enviarte a esa gente que tiene necesidad, a tu vecino, a tu familia, a tus parientes que no me conocen. Y quiero darte un propósito de vida, que entiendas que si no se arrepienten, se van en la condenación eterna, pero tú tienes un mensaje de vida para ellos. Dios quiere que tú asumas esto. Dios quiere que tú te conviertas en testigo. Dios quiere que tú cambies tu vida. Y esta mañana Dios está hablando al corazón. Quiere hacerte una persona distinta, una persona nueva. Y solamente lo puedes en el poder de Jesús. Y en esta mañana, mientras todos estamos orando, quiero hacer un llamado. Si quizás tú en tu corazón, tú te has dado cuenta de que tú no has estado andando bien delante del Señor. Dios es un Dios restaurador. Pero no quiere que solamente te quedes en reconocer tu falta, sino que empieces a mostrar una vida distinta, una vida nueva. Que asumas tu rol de testigo y que empieces a enfocarte en la necesidad de la gente. Si alguien en su corazón, en esta mañana Dios le habló y reconoce que tiene que cambiar, que quiere tomar una decisión para realmente ver el poder de Dios transformador en su vida, allí donde está, póngase de pie, porque vamos a orar, yo mismo de pie, para que Dios nos dé de su poder para ser una nueva criatura. En silencio, allí donde estás, tú reconoces que necesitas asumir tu rol de testigo, que necesitas dejar esa vida con tus pensamientos como Pablo, que él pensó que era lo mejor seguir a Jesucristo y se dio cuenta que estaba estrellando su vida. Ponte en pie y dile, Señor, yo necesito un cambio. Yo necesito un cambio. Yo quiero ser ahora testigo tuyo.
Yo quiero hablar de tu poder, Señor. Yo quiero recibir en la plenitud de tu Espíritu Santo. Ayúdame en este tiempo, Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús estamos aquí delante de ti, confrontado con nuestras debilidades y quizás con aquellas cosas que en el pasado hicimos y que nos hacen doler el alma, Señor. Pero en esta mañana tú nos das la oportunidad de transformar nuestro pasado a través de un presente distinto, a través de una vida nueva, a través de un propósito distinto que es en ti, Señor, en Cristo Jesús. Señor Jesús, tú que estás presente en esta mañana, te rogamos que nos perdones, Señor. Perdona, Señor, nuestros malos actos, nuestros malos pensamientos. Perdona, Señor, nuestra vida alejada de ti. Perdona nuestro egoísmo, Señor, nuestra tosquedad, nuestras palabras hirientes, Señor. Perdona nuestro resentimiento a aquellos que nos han hecho daño. Perdona porque los recordamos y nos duele. Perdónanos porque no hemos perdonado, Señor. En esta mañana nos acercamos a ti, Señor. Y te pedimos que nos limpies, Señor. Y que nos des la valentía para empezar a ser testigos tuyos, Señor. Que nos des el poder del Espíritu Santo, Señor, para dirigirnos a aquellos que tienen necesidad. Y que hasta el final de nuestros días el propósito de nuestra vida sea ganar y restaurar vidas para ti, Señor Jesús. Aquí está nuestra vida, puestos de pie diciéndote, Señor, tuyos somos. ¿Qué quieres que yo haga? Aquí estamos, Señor. Gracias por el nombre de Jesús. Gracias porque en ti hay perdón de pecados. Gracias, Señor, porque tú tienes poder para transformarnos y somos en ti nuevas criaturas. Te adoramos, Señor. Alabamos tu nombre y te bendecimos porque tú eres nuestro Dios vivo y fuerte, quien reina por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tome asiento. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, nuestro Dios. Bendecimos tu nombre y agradecemos por tu palabra en este tiempo. Y damos toda la gloria a ti. Gracias por tener misericordia de nosotros. En Jesús. Amén.